La vida sobrenatural es posible vivirla, y no solo es posible, sino que la Biblia demanda que nosotros debemos vivir vidas sobrenaturales. Esto implica que nosotros vivamos en el Espíritu, es decir, vidas controladas por el Espíritu Santo, gobernadas por el Espíritu Santo. Cuando logramos esa dimensión espiritual, es cuando logramos cumplir el propósito de Dios que Dios tiene para nosotros, y podemos ser las personas que Dios quiere que seamos. Podemos ser cristianos poderosos con la autoridad de Dios, y podemos ser cristianos victoriosos. Para eso, entonces leamos aquí en Gálatas 5, 16 y 17, donde Pablo nos dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El andar en el Espíritu entonces consiste en permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona que es compuesta de mente, voluntad y emociones. Así que Él debe gobernar nuestras vidas, entregarle nuestra voluntad para que Él pueda gobernar nuestras vidas, porque Él no va a violentar nuestra voluntad. Se requiere que nosotros nos podamos rendir a la voluntad del Espíritu Santo para que Él pueda tomar el control de nuestras vidas. Y como explicaba en el mensaje pasado, hay tres hombres que Dios describe o Dios clasifica en tres formas al ser humano en condiciones espirituales. Y esto es el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Volveré a explicar por un momento y empecemos con el hombre natural. Esto es el que no es cristiano aún. El hombre natural es la persona inconversa, que no tiene a Cristo, como lo dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe que son las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Yo ilustraba esto de que explicarle las cosas del Evangelio a un hombre natural es como explicarle una puesta del sol a un hombre que haya nacido ciego. No va a entender lo que le estamos diciendo. O como bien lo dijo un teólogo, es como hablarle a una estatua en el parque sobre la física nuclear. Bien, ¿qué le vamos a explicar del Evangelio a un hombre que no ha nacido de nuevo? Si no entiende las cosas que son del Espíritu, si no entiende la Biblia, si no entiende el propósito de Dios. Le vamos a hablar el mensaje claro que está en la Escritura, porque Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y lo que le vamos a explicar del Evangelio, las buenas noticias, es lo que dice la Biblia, que Él está muerto en delitos y pecados, separado de Dios. Y lo segundo que le vamos a explicar es que las consecuencias de esa separación y de ese pecado es la condenación eterna, porque la paga del pecado es muerte. Y las buenas noticias son que Él va a ser salvo es a través de Jesucristo, que no hay otra forma de ser salvo sino por la gracia de Dios, que es Cristo Jesús. La salvación no se puede obtener por ningún medio, ni siquiera por llegar a ser una persona buena o por llegar a hacer muchas buenas obras, porque de ser así, la muerte de Cristo no fuese necesaria. Sin embargo, la única forma de ser salvo es a través de Cristo. Y lo siguiente, el cuarto punto que debemos explicarle es que él debe arrepentirse verdaderamente de sus pecados y recibir la salvación que hay en Cristo Jesús. Si él no acepta a Cristo, si él no se arrepiente, si no hay un verdadero arrepentimiento, no puede haber la salvación, no puede haber un nuevo nacimiento en él y no puede haber vida eterna para él. De manera que esto está establecido, que los hombres mueran una vez y después el juicio. De lo contrario, no puede ser salvo. Ahora, es importante que podamos aclararle muy bien que no es por obras. El segundo hombre es el hombre carnal.
y este hombre es compuesto por dos grupos. La Biblia describe dos grupos de personas. Primero, un nuevo creyente. La persona que recién se convierte al Evangelio lo considera como un niño en Cristo. Por eso el apóstol Pablo se dirige al nuevo creyente. En su primera carta le dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso se refiere al estudio de la Biblia. Con mucha sencillez se le va enseñando las doctrinas bíblicas. Por tanto, el nuevo creyente es una persona que es carnal en su condición espiritual, pero él debe desarrollarse y crecer y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. El otro grupo que pertenece al hombre carnal es los creyentes que permanecen mucho tiempo en esa condición. No desarrollan los sentidos espirituales, no crecen en su carácter, en su fe, y no se comprometen y no dan ese fruto que Dios quiere que dé, al cual Jesús dijo que por sus frutos los conoceréis. El hombre carnal, en esta condición de que haya pasado mucho tiempo en el Evangelio pero no se desarrolla, se queda sin crecimiento y es una persona que es vencido por su naturaleza humana. A eso es que se refiere el apóstol Pablo cuando dice sobre las personas espirituales. 1 Corintios 3:1 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque debiendo ser ya maestros, era necesario de que continuase les dando las doctrinas básicas de la Biblia. Y no se les podía ir a otro nivel. Un creyente con un comportamiento infantil que todavía manifestaba obras de la carne, a los que me referiré un poquito más adelante. Y dice 1 Corintios 3:3: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Por tanto, las características de un hombre carnal es cuando manifiesta celos, competencia entre sus hermanos, se siente a veces inferior y a veces superior a otros. Hay un problema de carácter, de conducta, un problema de pecados incluso, de temperamento y todo esto. Ahora, estos son personas que no se han desarrollado espiritualmente. Hebreos 5:14 lo describe y dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, para indicar que si una persona no se desarrolla, no desarrolla los sentidos, no crece espiritualmente, sigue siendo carnal. Y esa naturaleza se enfrenta, se opone, es un antagonismo interno, una lucha continua y diaria que tenemos nosotros en las dos naturalezas, porque tenemos la naturaleza humana y la naturaleza espiritual y también divina. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu y hay una batalla continua, como lo dice Gálatas 5:17. Nuestra naturaleza humana desea lo que está en contra del espíritu y el espíritu desea lo que está en contra de la naturaleza humana. Los dos se oponen, por eso ustedes no pueden hacer siempre lo que se les antoja, dice la traducción Palabra de Dios para todos. Ahora, un cristiano carnal es aquel que es vencido por los deseos de la naturaleza humana. Romanos 7:18 dice: yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no lo puedo lograr. Nueva traducción viviente. Las dos naturalezas están allí y el fruto de la naturaleza carnal es muy evidente. Gálatas 5:19 lo describe: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras,
fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetir lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Mira hasta dónde llega la situación de cuando alguien no se desarrolla espiritualmente. Puede ser descartado. Y en Apocalipsis nos amplía este tema el apóstol Juan. Y allí nos indica cómo iba a ser la iglesia de este tiempo, del final del tiempo. Cuando Cristo regrese, la iglesia iba a estar tan descuidada espiritualmente que la mayoría de los cristianos iban a pertenecer al grupo del grupo de los carnales. Y habla de que son personas tibias espiritualmente, refiriéndose a que son personas que no dan el fruto, que no están activos en lo que Dios quiere que estén. Hay un descuido espiritual. Apocalipsis 3:15 nos lo describe y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es una sentencia muy tremenda. Ahora, los compara con un cristiano como es el agua tibia. El agua tibia es desagradable al organismo, produce náuseas y al final vómito. El agua tibia entonces es comparada con la iglesia de este tiempo. Específicamente el estadio de la iglesia del final del tiempo es la iglesia Laodicea, a la que se le escribe en Apocalipsis 3:15 en adelante. Describe una iglesia donde Jesús dice que es miserable, pobre, ciega y desnuda. Esto nos debe llamar la atención en este tiempo. Cuando la iglesia llega a una condición como la que describe Apocalipsis 3:15, es una iglesia que ha perdido la autoridad, que ha perdido el poder, que ha perdido la identidad, que ha perdido la esencia, que llega a ser como la sal que perdió su sabor, que Jesús dice que es echada fuera y hollada por los hombres. Este es un tiempo donde la iglesia es una iglesia que ha perdido el camino, ha perdido la identidad. Es una iglesia carnal y es un lenguaje fuerte, pero esto es lo que la Biblia nos indica. La diferencia entonces de una iglesia tibia a una iglesia que esté encendida en el Espíritu es los frutos. La iglesia tibia es una iglesia ociosa, que no da el fruto que debe dar. Una iglesia que no ha alcanzado la meta que Dios le estableció. Y es que ha dejado de hacer algo por Cristo. Se había endurecido y se ha endurecido, y es una iglesia que está a punto de ser destruida. Y en este caso son cristianos meramente nominales, cristianos de nombre, que es la mayoría del cristianismo en la actualidad. Esto está profetizado y aclarado desde el principio allí en Apocalipsis, y es lo que estamos viendo en este tiempo. Una iglesia que ha perdido la identidad. Apocalipsis 3:16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Terrible amenaza del Señor Jesucristo para una iglesia en esa condición. Que no esté usted en ese grupo, y de estarlo, el llamado es hoy para que despierte y empiece a buscar la presencia de Dios al punto de que usted pueda entrar dentro de aquellos que son espirituales, que pueden vivir una vida sobrenatural, lleno de autoridad, lleno de unción del Espíritu Santo. Para eso se requiere mucho trabajo, definitivamente. Vamos a ir un poquito más adelante a ver qué nos dice la Biblia al respecto. Romanos 12:11, el apóstol Pablo nos advierte y nos dice: no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo, para poder salir de esa condición de tibieza espiritual y de carnalidad. Tenemos que esforzarnos. El tercer hombre es el hombre espiritual, el que crece a la estatura de Cristo. Es el hombre, es aquel que es gobernado por el Espíritu Santo, como lo decíamos al principio, como dice Gálatas 5:16. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, según la Nueva Traducción Viviente. Ahora, si vives
en el Espíritu, eres una persona libre, eres una persona victoriosa. No te someten por cosas materiales, nadie te puede chantajear por nada, nadie te puede someter por nada, porque tú estás sometido al Espíritu Santo. Tu Señor es Jesucristo y nadie en la tierra te puede someter. Si alguien se atreve a hacerlo, usted no está obligado a hacerlo, pero tiene la autoridad y la capacidad para decirle no es así, es como la Biblia lo dice. El hombre espiritual es un hombre de un comportamiento elevado, de un pensamiento elevado. Su mente es la mente de Cristo. Su diálogo es las palabras de Cristo. Tiene la autoridad, tiene la unción, tiene el poder para testificar de Cristo y atraer muchas almas al Evangelio y sembrar para vida eterna. El hombre espiritual ha logrado alimentar tanto su espíritu que puede ser dirigido y controlado por el Espíritu Santo. Y ese hombre es el que puede adorar al Padre en espíritu y en verdad. Esos son los adoradores que Dios busca que le adoren, a los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Esto no se logra para personas indiferentes o con una flojera, una pereza espiritual. Se requiere arduo trabajo, pero no para salvación. Es los que ya somos salvos, como lo he venido explicando. Usted no puede hacer nada para ser salvo. Cristo lo hizo todo. Pero sí está ya obligado por naturaleza a honrar a Dios, a vivir una vida que le agrade al Señor, como una respuesta a la gran amor de Dios para con nosotros. 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una santificación completa. Pero ¿cómo se logra eso? El apóstol Pablo nos lo explica cuando dice: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En Gálatas 2:20, el nivel de Gálatas 2:20 es el mayor nivel que el cristiano puede lograr. Es el nivel donde puede vivir en el Espíritu, donde puede tener la autoridad aún sobre el reino espiritual, pero también sobre el reino de las tinieblas. Allí es donde literalmente puede ganar grandes batallas, cuando llega al nivel de Gálatas 2:20. ¿Cuál es ese nivel? El nivel cuando el Espíritu Santo lo gobierna y cuando ya el yo, la naturaleza de lo que es los sentidos, la mente, la voluntad y las emociones no lo gobiernan la persona, sino que es el Espíritu Santo. ¿Qué dice Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es Cristo en mí. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, ya el Saulo que perseguía a los cristianos, que mataba a los cristianos, el Saulo que hizo todo lo posible por alcanzar la salvación a través de la ley, murió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Allí murió ese Saulo y ahora ya no vive ese Saulo, sino que Cristo a través de Pablo. Eso lo podemos entender fácilmente porque el creyente queda identificado con Cristo en su muerte. No solo fue Cristo crucificado, sino todos los que vienen a través de la fe, vienen a Cristo en arrepentimiento para ser salvos. Allá estoy yo crucificado. No es el hombre que mentía el que vive ahora, el hombre que adulteraba el que vive ahora, el hombre que tenía vicios el que vive ahora, sino es Cristo a través de mí. Es decir, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la parte humana, lo vivo en la fe. Lo someto a través de la fe a Cristo.
Por eso hay un cambio tan radical en mi vida, y aunque la gente no lo entienda, nosotros podemos ser luz a través de la vivencia de Cristo en nosotros. Esa es la vida espiritual, esa es la vida sobrenatural, esa es la vida que Cristo quiere que nosotros vivamos. La vida que estoy viviendo ahora, aunque sigue siendo en mi naturaleza humana, es una vida que vivo por fe en el Hijo de Dios. Legalmente, Dios me ve como si ya hubiese muerto con Cristo. No ve el mentiroso, porque cuando uno le predica a la gente, las personas le dicen, pero usted era, si usted fue alcohólico, era el borracho, usted era la prostituta, y estaban en lo correcto porque era. Pero esa prostituta murió con Cristo en la cruz y ya ahora vive una nueva persona. Vive Cristo dando el fruto del Espíritu en nosotros, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra todas estas cosas no nos pueden condenar viviendo esto, porque nuestros pecados murieron con Cristo. Ya no estamos condenados, tenemos vida eterna. Nosotros ya no somos aquellas personas antiguas. Por eso la Biblia dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¡Qué tremendo es el Evangelio! Estas cosas en la práctica son algo maravilloso. En nuestra vida diaria hemos tenido que crucificar nuestros deseos pecaminosos y hemos sometido nuestra naturaleza a Cristo. Ya no bebemos, ya no mentimos, ya no robamos. El que robaba ya no roba, ahora trabaja y produce. El que mentía ya no miente. Y así, ¿cuántos pecados practicábamos? Ya no los practicamos. El pecado no nos gobierna. La ley del pecado fue crucificada. El arma que tenía el pecado para dominarnos fue clavado en la cruz. La sentencia que había para nosotros fue clavada en la cruz del Calvario junto con Jesucristo, pero en Él también fuimos nosotros crucificados. Nos identificamos con Él. Jesucristo fue nuestro sustituto. Jesucristo fue nuestro redentor. Jesucristo fue el sacrificio por nuestros pecados. No estamos solos, Cristo vive en nosotros. Por eso podemos ahora decir que soy más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces los creyentes se ven viviendo una vida en un estado de dependencia de Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que dependamos totalmente de Él. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El Salvador no murió por mí para que yo viviese una vida placentera, sino para que Él viva a través de mí. El Evangelio verdadero no se trata de que nosotros nos empoderemos de una fe que podamos vivir una vida como reyes en esta tierra, sino que se trata de que Cristo viva a través de nosotros y que nosotros podemos caminar por el camino de la humildad y de la obediencia al Padre como Él vivió en esta tierra, porque Cristo vino a mostrarnos cómo es Dios, pero también a mostrarnos cómo debemos ser nosotros delante de Dios. Esa es la verdadera vida cristiana. Y el cristiano entonces vive una vida victoriosa. La fe y no la carne es el verdadero elemento con el cual vivo. Recuerde que Jesús dijo que el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esto es muerte a nuestros propios deseos, pasiones y nuestras propias metas y sueños incluso, y vivir lo que Dios quiere que vivamos. Porque separados de Jesucristo, nada podemos hacer. Entonces hoy le invito a que podamos acudir al Señor para decirle: Dios, yo no quiero vivir una vida carnal, una vida tibia y correr el riesgo de ser descalificado. Porque Jesús dijo: a los tibios los vomitaré de mi boca. Y allí dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta al Señor. Usted que ha ido a una iglesia por tantos años, ábrele la puerta al Señor, que Él gobierne su vida. Usted que es inconverso, ábrele la puerta al Señor en esta hora y pídele la salvación y renuncie a una vida
que desagrada al Señor. Pídele perdón a Dios y hoy reconcíliese con el Señor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, he entregado este mensaje. Ahora, Señor, glorifícate en el inconverso, glorifícate en el cristiano, glorifícate en tus hijos, Señor. Repite conmigo y dile: Señor, pido perdón por mis pecados, hoy me arrepiento, quiero ser salvo. Escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida y borra mis pecados. Dame la vida eterna. Sálvame, Dios, a través de Jesucristo, porque hoy creo que Él murió por mí en la cruz de Calvario. Gracias, Señor. Amén. Peticiones de oración, consejería y mayor información de nuestro ministerio, contáctenos a través de nuestras redes sociales y correo electrónico. Te invitamos a compartir este video con tus amigos, familiares y suscribirte a nuestro canal de YouTube. Iglesia Misión de Cristo, Caracas, Venezuela.